Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Creen que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Pedro recibió de Cristo las llaves del reino de Dios, con lo que se convirtió en el vicario de Cristo, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo. Pedro fundó la iglesia de Roma y le entregó a su sucesor el poder de las llaves. Desde entonces una sucesión divinamente ordenada de papas ha recibido y transmitido la autoridad que Cristo le dio a Pedro. La iglesia está fundamentada en la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 18. Sobre esta verdad, esta fe en Jesucristo el Hijo de Dios, el Señor edifica su iglesia universal. En el versículo 18 hay un juego de palabras. El nombre de Pedro en griego es Petros, que quiere decir piedra pequeña. En cambio, Petra es la palabra para peña, roca grande. Cristo dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra, refiriéndose a la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra pequeña y sobre esta peña grande, que acabas de señalar en tu confesión de fe, edificaré mi iglesia. Pedro comprendió que él no era la peña sobre la cual se edificaría la iglesia. Explica en su primera epístola que Cristo es la peña, el fundamento de la iglesia. Todos los cristianos son piedras vivas que son edificadas sobre él como casa espiritual, 1 Pedro 2, 4, 8. De esta misma forma lo entendía también el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 11, Efesios 2, 20, 22. No hay pruebas de que Pedro haya estado en Roma. Algunos creen que su saludo desde la iglesia en Babilonia en 1 Pedro 5:13 pudiera referirse a Roma. Sin embargo, cuando Pablo les escribe a los creyentes de Roma, no menciona a Pedro entre todos los saludos que envía, algo raro si Pedro era pastor de aquella iglesia. Durante los primeros siglos de la era cristiana, las iglesias de Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla eran tan importantes como la de Roma. La sede de la iglesia madre fue Jerusalén, y no Roma, y el pastor de la iglesia de Jerusalén era Jacobo, y no Pedro, Gálatas 2:9, 12. Ya hemos visto cómo se originó la doctrina de la sucesión papal. Al principio, la iglesia de Roma gozaba de cierto prestigio por estar en la capital del imperio. Contaba con el apoyo personal del emperador, pero cuando la capital pasó a Constantinopla, había que buscar otra base para la autoridad del obispo romano sobre las demás iglesias. Así surgió la doctrina de la sucesión de autoridad por línea directa desde Pedro. Pedro nunca reclamó para sí ningún título o puesto especial. No se consideraba el jefe supremo de la iglesia, ni permitió que la gente se postrara ante él, Hechos 10:25, 26. No profesó tener poder para perdonar los pecados, Hechos 8:22. Era enviado por otros a predicar, Hechos 8:14. Exhortaba en contra de una actitud autoritaria de parte de los pastores hacia su grey, recordándoles que Cristo es el príncipe de los pastores, el sumo pastor, 1 Pedro 5, 1, 4. El Papa reclama para sí un título que Pedro nunca se atrevió a arrogarse. Los otros dirigentes de la iglesia primitiva no trataban a Pedro como si fuera la cabeza infalible del mundo cristiano. Pablo lo reprendió públicamente, Gálatas 2, 11, 16. Consideraban que Pedro era una columna de la iglesia, pero no su fundamento, ni su única columna, Gálatas 2, 8, 10. Pablo no se consideraba inferior a él, 2 Corintios 11, 5. El concilio de Jerusalén fue presidido por Jacobo, y no por Pedro, Hechos 15, 13, 19. Hay mucha discusión sobre el significado de las llaves del reino de los cielos entregadas a Pedro según el texto de Mateo 16, 19. Un comentario señala que las llaves eran la divisa de los rabinos, los maestros de la ley. Lucas 11:52 se refiere a esto. Estas llaves serían entonces las del conocimiento. Es cierto que a Pedro le correspondió usar las llaves de la enseñanza para abrirles las puertas de entrada al reino de los cielos a millares de judíos en el día de Pentecostés. Más tarde, en la casa de Cornelio, su enseñanza del Evangelio abrió el reino de los cielos al mundo gentil, Hechos 2, 14, 36, 10, 25, 47. Otra interpretación es que las llaves, la autoridad, se refieren a la administración de la iglesia. Pedro, junto con los demás apóstoles, tuvo parte importante en ella. Muchos creen que el pasaje se refiere al ministerio en el poder del Espíritu Santo. Por la oración de fe, Pedro ligaría en la tierra las fuerzas demoníacas del príncipe de las potestades del aire, y desataría en la tierra a los cautivos de esas fuerzas satánicas. Dios obraría con él,
confirmando la palabra con las señales que seguirían. Cristo habló de ligar y desligar con respecto a su propio ministerio de sanar a los enfermos y de echar fuera a los demonios, Lucas 13:16, Mateo 12:28, 29. Cristo enseñó claramente que la autoridad de las llaves no era solo para Pedro, ya que se les dio a todos los discípulos cuando le habló a todo el grupo, Mateo 18:18. Todos tenían la autoridad de atar y desatar. En los versículos 19 y 20 aparece el significado de este lenguaje simbólico y Cristo extiende este derecho a todos los creyentes. Donde 2 o 3 se unan en su nombre, Él estará presente para hacer maravillas. La infalibilidad papal. Se enseña que el Papa es infalible en lo que dice ex cátedra. Lo que dice oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como las mismas Escrituras. Durante siglos algunos enseñaban esta doctrina y otros la rechazaban. En 1870 fue declarada dogma, creencia obligatoria. Como no hay base bíblica para el papado, tampoco la hay para su infalibilidad. Mirando la historia de la Iglesia, vemos dos cosas que refutan esta doctrina. 1. Ciertos papas han contradicho lo enseñado por otros. Algunos han prohibido la lectura de la Biblia terminantemente diciendo que es peligrosa, otros la han recomendado para todos. 2. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las Escrituras. En tal caso, el papa es el que se equivoca, y no la Biblia. El sacerdocio. La Iglesia Católica ha convertido a sus sacerdotes en mediadores entre Dios y el hombre. Hay que confesarles los pecados, y de ellos se recibe el perdón. Todo ministro de Dios, y aún todo creyente en Cristo, tiene ciertas responsabilidades de interceder por otros en oración. En un sentido espiritual, ejercemos un sacerdocio de intercesión, Apocalipsis 1:5, 6. La Biblia nos exhorta a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros, Santiago 5:16. Pero es Dios quien perdona los pecados, y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Nos invita a llegarnos directamente a Él, Mateo 11:27, 28, nuestro sacerdote, 1 Juan 2:1. Su sangre nos ha conseguido el acceso a la presencia misma de Dios, Hebreos 4, 14, 16, 10, 18, 22. Los apóstoles nunca fueron nombrados como sacerdotes. Cristo nos advirtió del peligro de que los dirigentes espirituales se convirtieran en jefes deseosos de títulos y de poder. Llegó a prohibir que le dieran a un hombre el título de padre que reclamaban para sí los rabinos de su tiempo, Mateo 23, 8, 12. Se dice, el sacerdote debe proceder con la debida intención mientras realiza sus tareas, o de lo contrario su servicio no será eficiente. Si viviera en pecado, pero actuara con la debida intención, sus actos sacerdotales seguirían siendo eficaces. El libro de Hebreos nos enseña que el sacerdocio imperfecto de los hombres desapareció para dar lugar al sacerdocio perfecto de Cristo. Este sacerdocio no ha fracasado, y por tanto no tenemos que recurrir al sacerdocio de hombres débiles e imperfectos, Hebreos 7:11, 12, 16, 28, 8, 1, 6, 4, 14, 5, 10. Ni la rectitud de intención ni la obra misma de nuestro sacerdote pueden fallar. En 1123 después de Cristo se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica que sus sacerdotes no debían casarse. Esa prohibición no está en la Biblia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados y el puesto pasaba de padre a hijo. En la Iglesia Apostólica, los pastores, obispos o ancianos, también eran casados, 1 Timoteo 3:2, 4, 5, Tito 1:5, 6. Dios mismo instituyó el matrimonio antes de la caída y afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo, Génesis 2, 18, 24, 1:27, 28. Se debe honrar el matrimonio y no violarlo, Hebreos 13:4. La prohibición de casarse se halla en la lista de doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4, 1, 3. Tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte del clero. Pablo enseña que es mejor casarse que estar tentado continuamente, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios, 1 Corintios 7, 1, 2, 9. Aspectos de la salvación. El pecado y su remedio. Los pecados, según los católicos, se dividen en dos categorías, mortales y veniales. Los mortales, que son más graves, no pueden ser expiados por el sufrimiento o las obras buenas. El que haya cometido uno de ellos y no consiga su perdón mediante los sacramentos y disposiciones de la Iglesia Católica, sufrirá en el infierno por toda la eternidad. La Biblia no hace esta distinción entre los pecados. Además, enseña que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado,
y no los sufrimientos o las obras del hombre, ni tampoco los sacramentos de la Iglesia. 1 Juan 1:7, 9. Se enseña que los católicos que mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales irán al purgatorio, lugar de tormento. Mediante sus sufrimientos en ese lugar purgan sus pecados. Cuando se haya completado el castigo, irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza. Es contraria a la doctrina bíblica de la salvación durante la vida de la persona por fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria. Él dijo consumado es al morir en sacrificio por nuestros pecados, Juan 19:30. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. Él es el único que nos limpia de toda maldad, 1 Juan 1:9. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados o completar la obra redentora de Cristo. Dios es misericordioso y amplio en perdonar todas nuestras iniquidades, Isaías 55, 7, Salmo 103, 3. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, 2 Corintios 5:8. Los católicos citan Mateo 5:26, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero aquí Jesús hablaba de la cárcel literal y no de la vida futura. Mediante ciertas obras meritorias se puede conseguir una indulgencia. Esta rebaja el número de días de castigo que uno debe sufrir en satisfacción por sus pecados, ya sea en este mundo o en el purgatorio. El sufragio es una indulgencia que se consigue a favor de una persona fallecida, para acortar el tiempo que tiene que pasar en el purgatorio. Así como toda la doctrina del purgatorio es antibíblica en su concepto de Dios y de la salvación, también lo es la doctrina de las indulgencias, que se deriva de ella. Todo se basa en un concepto pagano de méritos que se pueden comprar, y de un Dios severo que libera a las almas de sus tormentos por el dinero pagado por misas e indulgencias, y no por misericordia. La venta de indulgencias fue uno de los males que provocaron la protesta de Lutero y precipitaron la Reforma. Tetzel, el representante del Papa, aseguraba que tan pronto el dinero sonara en su cofre, saldría del purgatorio el alma de la persona a cuyo favor se compraba la indulgencia. Los parientes y amigos pueden pagar por misas para acortar el tiempo que las almas tienen que pasar en el purgatorio. Hace algunos años se pidió a todos los católicos que rezaran por el alma de cierto papa que había fallecido hacía 50 años. Se celebraban misas para sacarlo del purgatorio. Uno se pregunta, si después de 50 años tantos millones de personas no han logrado sacar del purgatorio con sus rezos al propio representante de Cristo en la tierra, ¿qué esperanzas hay para un simple pecador? Hoy es el día de salvación. Si una persona muere sin salvación, no hay forma de mejorar su suerte. Ninguno puede dar rescate por su hermano, Salmo 49, 7, 2 Corintios 6, 2, Hebreos 2, 3. El sacrificio de la misa, la transubstanciación se enseña que en la misa se ofrece a Jesucristo a diario en los altares como sacrificio propiciatorio a Dios por los vivos y los muertos. Cuando el sacerdote bendice el pan, la hostia, y el vino, se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta es la doctrina de la transubstanciación. Cristo es sacrificado de nuevo, en un sacrificio no cruento, que se considera una continuación de su sacrificio en la cruz. Hebreos 9:12, 24, 28, 10, 10, 14 dice que el sacrificio de Cristo fue realizado de una vez por todas. Él ya no vuelve a morir, Romanos 6:9. Está en los cielos, y no puede ser sacrificado cada día en miles de altares, Filipenses 2:8, 9, Hechos 2, 33, 36. En el año 1215 la Iglesia adoptó la idea de que el vino y el pan se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, Lucas 22:19, su cuerpo físico estaba presente en medio de ellos. Es evidente que hablaba en lenguaje figurado, ya que no tenía dos cuerpos, uno en la mesa y el otro que todos veían. Su mensaje era, lo que el pan es para el cuerpo, lo soy yo para el alma. Hablaba en el mismo sentido figurado cuando dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy el camino. No quería decir que fuera una puerta de madera, o una cepa de uvas con raíces y hojas, en un sentido literal. Hay que recordar que Cristo instituyó la celebración de la Santa Cena como memorial de su muerte, que sustituiría la cena memorial de la Pascua. El pueblo de Dios comía el Cordero Pascual para recordar que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora habría de comer el pan y tomar el vino en memoria de su liberación del pecado. Anteriormente recordaba el sacrificio del Cordero para librar a los primogénitos del ángel destructor. Ahora debía recordar la muerte del Cordero de Dios, que libra de la muerte eterna. El pueblo comió la carne del Cordero en la primera Pascua para tener fuerza para salir de viaje con destino a la tierra prometida,
Y los cristianos tienen que alimentarse de Cristo para obtener en él la fuerza espiritual que necesitan en su viaje rumbo al cielo, 1 Corintios 5:7. El mismo hecho de que la doctrina de la transubstanciación haya sido adoptada en el siglo XIII hace evidente que no formaba parte de las creencias de la Iglesia primitiva. La confesión auricular. En la Iglesia católica, para recibir el perdón de los pecados, se deben confesar todos los pecados de acción, palabra o pensamiento. Si la persona no recuerda o oculta parte de ellos, se invalida la absolución que le da el confesor. Para ayudarle a vencer la timidez y hacer una confesión completa, el confesor debe preguntarle si ha hecho, dicho o pensado tal o cual cosa. Lejos de limpiar la conciencia, estas preguntas sirven muchas veces para despertar la curiosidad de los inocentes y encaminarlos hacia la inmoralidad y la perdición. Sus efectos en el mismo confesor son lamentables. Por su propio testimonio se sabe que muchos sacerdotes que habían dedicado su vida a Dios con el sincero deseo de servirle, han terminado por horrorizarse y desilusionarse al comprender su responsabilidad en la confesión auricular. De la confesión auricular se derivan consecuencias tan serias que se oye decir: yo soy católico, apostólico y romano, pero jamás voy a permitir que mi esposa y mis hijos vayan a confesarse. Por sus frutos negativos, sabemos que este sistema no ha sido dispuesto por Dios, Mateo 7:20. La absolución divina no depende de que hagamos una relación completa de nuestras faltas. El publicano solamente oró: Dios, sé propicio a mí, pecador, y recibió el perdón, Lucas 18:13, 14. No tenemos que remover el fango en busca de pecados ya olvidados, Dios conoce todos sus tristes detalles. Basta que reconozcamos nuestra maldad con un arrepentimiento sincero. Si acudimos directamente a Dios, Él nos perdona y nos da una mente limpia. Dios no quiere que se hable tan siquiera de las torpezas del pecado, mucho menos que se insinúen en mentes inocentes en nombre de la religión, Efesios 5:3, 12. La Biblia dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros, pero esto no tiene nada que ver con el sistema que se sigue en la confesión auricular, ni el ambiente en medio del cual se desarrolla, Santiago 5:16. Debemos confesar nuestra ofensa ante aquel a quien hayamos ofendido, hay que reconocer las faltas y reparar el mal que hayan causado. Quien le robe un pan al panadero, no podrá conseguir que lo perdone el carnicero, por mucho que se lo suplique. Si hemos ofendido a un ser humano, es a este ser humano al que debemos confesarle nuestra culpa y pedirle perdón, Mateo 5:23, 24. Igualmente, si hemos ofendido a Dios, es a Él a quien le hemos de confesar nuestro pecado, y solo Él nos lo podrá perdonar, Proverbios 28:13, Salmo 32, 5, 1 Juan 1:9. La absolución. Se enseña que Dios les dio a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y sacerdotes, la autoridad de perdonar los pecados, según Juan 20:23. En los grandes discursos y las epístolas que los apóstoles han escrito sobre la salvación, no nos dan ni la más mínima idea de que ésta se pueda conseguir por la confesión de los pecados a un sacerdote para que él nos dé la absolución, o sea, el perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo entendieron los discípulos las palabras de Cristo en Juan 20:23? La multitud, compungida de corazón en el día de Pentecostés, les preguntó a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? En aquel momento, ¿qué respondió Pedro? ¿Acaso dijo: confiésense con nosotros y los absolveremos? Al contrario, les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El método que empleó para ofrecerles la remisión de sus pecados fue señalarles el camino del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, Hechos 2:37, 38. El carcelero de Filipos clamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo perdonó Pablo. De ninguna manera. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Hechos 16:30, 31. La explicación de la salvación, la predicación, la invitación y la oración intercesora todos toman parte en llevar al pecador a Dios para obtener el perdón de los pecados, pero es Dios quien perdona, Santiago 5:14, 15, 1 Juan 5:16, Hechos 8:22, Salmo 32, 5. Para poner en libertad a los cautivos de Satanás, y para el perdón de los que se han rebelado contra Dios, somos embajadores de Cristo con el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18, 20. Cumplamos con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, los que acepten el mensaje tendrán la remisión de sus pecados, Marcos 16:15, 16. Los 7 sacramentos. Los católicos creen que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia.
Un sacramento es una señal externa de una realidad interna que simboliza y produce al mismo tiempo, imparte la gracia de Dios al alma. Son 7 en total: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Los primeros 5 se consideran fundamentales en la vida, y el bautismo, esencial para la salvación. Jesús no consideró necesario ninguno de estos medios de gracia para la salvación del ladrón penitente que estaba crucificado junto a él, Lucas 23, 42, 43. Pablo no se lo citó al carcelero que quería saber cómo ser salvo, Hechos 16, 31. Se cree que mediante el bautismo, administrado generalmente a los infantes y a los niños por aspersión, la persona recibe la gracia de la regeneración, es lavada del pecado original y perdonada de cualquier pecado mortal o venial que haya cometido hasta aquel momento. Ya es miembro de la Iglesia e hijo de Dios. Los evangélicos creemos que el bautismo no regenera, sino que es un testimonio de la regeneración ya efectuada en el alma por el Espíritu Santo. El lavamiento del cuerpo simboliza el lavamiento del alma, que debe ser anterior al bautismo. La sepultura en agua, en el bautismo por inmersión, es testimonio de que la persona ya ha muerto con Cristo para la vida antigua. Su salida del agua significa que se levanta con el Cristo resucitado para andar en novedad de vida, según Pablo lo explica en Romanos 6, 2, 5. Hay que creer el Evangelio y arrepentirse del pecado primero, para después dar fe de la nueva vida mediante el bautismo en agua. Este es el orden que Cristo estableció sobre el bautismo, y es el que los discípulos observaban. Un infante no puede creer el Evangelio, ni arrepentirse, Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, 8, 36, 38. La persona debe dar prueba de su arrepentimiento mediante un cambio en su vida, antes de ser bautizada, Lucas 3, 7, 8. Hay la creencia, no oficial en la actualidad, de que los niños que mueren sin ser bautizados van al limbo, un lugar de más bendición que la tierra y menos que el cielo. En la Biblia no se menciona tal lugar. Según lo que dice Jesús, parece que los niños ocupan un lugar apropiado en el reino de los cielos porque de los tales es el reino de Dios, Lucas 18, 16. Los niños inocentes sufren muchas veces en este mundo por los pecados de los padres. No serán excluidos de la presencia de Dios porque sus padres hayan descuidado el cumplimiento de sus deberes de tipo religioso, Ezequiel 18, 20. En la confirmación, el obispo hace la señal de la cruz en la frente de la persona, la unge con aceite, le da una palmadita en la mejilla y le impone las manos. La unción simboliza el bautismo del Espíritu Santo, la palmada, opcional, simboliza la madurez cristiana y las pruebas con las que se enfrentan todos los cristianos como soldados de Cristo. Solo hacemos constar que la unción con aceite no imparte el bautismo del Espíritu Santo. Esta experiencia llega al cristiano mediante un encuentro personal con Dios, y sus efectos se ven de inmediato en la vida espiritual. Ojalá alcanzaran la realidad y no solo el símbolo. Después que el sacerdote ha realizado la consagración del pan y del vino en la misa, la persona recibe la hostia, el pan consagrado. Actualmente en algunas iglesias puede recibir también el vino. Al comer la hostia, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. En este acto le son perdonados los pecados veniales, pero esto no quiere decir necesariamente que no tenga que sufrir el castigo correspondiente a ellos. La Biblia enseña que la Santa Cena nos quedó como memorial o recordatorio de la muerte del Señor, y no como un medio a través del cual podamos alcanzar el perdón de los pecados. La persona que ha cometido algún pecado mortal después del bautismo debe hacer una confesión completa al sacerdote. Este le indicará cierta penitencia, alguna acción meritoria que debe hacer para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento. Puede ser rezar cierto número de Padrenuestros, Mateo 6, 9, 13, o Ave Marías, o afligirse el cuerpo para purificar el alma. La palabra griega traducida haced penitencia en algunas versiones católicas de la Biblia, se traduce arrepentíos en otras y en todas las versiones protestantes. Dios busca un sincero cambio de actitud hacia el pecado, el pesar de haberlo ofendido y la firme resolución de abandonar el pecado. Este es el arrepentimiento. Muchísimas veces, después de hacer penitencia, los penitentes vuelven a los mismos pecados sin dar indicación alguna de un verdadero arrepentimiento de corazón. La idea de obtener el favor de Dios castigando el cuerpo se encuentra en muchas religiones paganas. No tiene lugar en el cristianismo, porque Cristo ya sufrió el castigo de nuestros pecados. Además, Dios nos ama. Lo que Él busca no es la aflicción del cuerpo en la penitencia, sino el arrepentimiento del corazón y la fe en el sacrificio que Cristo hizo en lugar nuestro.
Muchas personas piadosas pasan noches de rodillas, laceran el cuerpo con púas, se flagelan, hacen largas peregrinaciones, caminan de rodillas, ayunan y hacen muchas otras cosas para obtener el favor de Dios. No saben que las bendiciones de Dios no se obtienen ni con sufrimientos ni con buenas obras. Somos justificados por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8, 9, Gálatas 3:11. Mientras uno no crea que Dios lo ha perdonado y siga castigándose, no tendrá paz. De esta manera deshonra a Dios, porque muestra que no cree en su promesa, ni cree que el sacrificio de Cristo sea suficiente, sin que el culpable también tenga que sufrir. Pero una vez que acepte el perdón, creyendo en la promesa, alcanzará la paz con Dios y consigo mismo, y se establecerá una gozosa comunión con Él, Romanos 5:1. Los católicos citan 1 Corintios 5:5 al hablar sobre la destrucción de la carne para que el alma sea salva. Un estudio del contexto muestra claramente que no se trata de la penitencia en este caso. Es incorrecto el concepto de que el cuerpo es malo y tiene que ser castigado. El cuerpo del cristiano renacido es templo del Espíritu Santo y se somete al Espíritu. El sacrificio vivo del cuerpo consiste en servir al Señor, y no en imponerse aflicciones, Romanos 12:1, 2, 1 Corintios 6:19, 20. En el sacramento de la extremaunción, el sacerdote unge con aceite al moribundo en los párpados, las orejas, la nariz, los labios, la ingle, las manos y los pies. Esto es para que el Señor le perdone los pecados o faltas que haya cometido por la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto o los pies. El ungir con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y orar por los enfermos para que Dios los sane es práctica bíblica, Santiago 5:14, 15. El rito de la extremaunción en sí no puede quitar el pecado. Solo pudiera ayudar al moribundo a encomendar su alma a Dios, pero en la Biblia vemos que para esto no es necesaria la extremaunción, Hechos 7:59. En los tiempos bíblicos, el mismo cristiano encomendaba su propia alma a Dios, 1 Pedro 4:19. La seguridad de la salvación. Los católicos dicen que nadie puede saber hasta el momento de su muerte si es salvo o no. Si uno está en pecado mortal, debe confesarlo antes que le sorprenda la muerte. Muchos creen que las buenas obras contrapesan con las malas y así es imposible saber hasta el día del juicio cuál es el saldo. La Biblia enseña que la salvación es por gracia y no por obras, Romanos 11:6, Tito 3:5. Las obras se toman en cuenta para la recompensa recibida en la vida futura, y no para la salvación, Mateo 16:27, Apocalipsis 22:12. Obtenemos la salvación cuando aceptamos lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y confiamos en Él como nuestro Salvador y Señor. No hay por qué estar en duda sobre ella. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Juan escribió una epístola a fin de librar a los cristianos de cualquier duda sobre su salvación, para que sepáis que tenéis vida eterna, 1 Juan 5:13. Tenemos el testimonio externo y fidedigno de la palabra de Dios, además del testimonio interno del Espíritu Santo. Él nos da a conocer que somos hijos de Dios, y nos guía al goce de los privilegios de esa condición de hijos, Romanos 8, 14, 16.